La educación del hombre católico. La Guerra Civil de 1876 es la fecha que fractura la Primera República. 1886 es la fecha de la creación de la nueva Constitución Nacional. No puede hablarse o pensarse en una continuidad en la educación y en la instrucción entre lo que proyectaban los radicales o las sociedades democráticas y lo que hicieron el Estado, el gobierno, los conservadores y los intelectuales católicos a partir de 1876. La reforma instruccionista de 1870 fue el auge de la pedagogía y de las doctrinas pedagógicas. El proyecto de una escuela ciudadana, popular y social. No fue el comienzo borroso y sombrío de una nueva sociedad, sino que fue el fin de la sociedad que había nacido con la República y con los ideales de Bolívar. Lo que no iban a saber estas generaciones es que esta sociedad iba a tener una vida muy corta, solo duró hasta 1920, momento en que no solo cambia el régimen económico, sino también el discurso y el saber educativo, y ya no por efectos de la economía, sino por la aparición del fenómeno moderno más importante de Colombia en estos años de la República, la aparición de las ciencias humanas, un acontecimiento que hizo posible pensar en construir la escuela nueva o moderna en Colombia. Durante el siglo XIX no se puede decir que la educación y la escuela tuvieran una voluntad precisa y consistente de ser instituciones al servicio de la Iglesia Católica, de su moral y de su política, como tampoco que estuvieran articuladas a las orientaciones de los incipientes partidos. El proyecto republicano era también proyecto civilizador y moralizador, católico y desarrollista, laico activo y laico pasivo. Este proyecto termina propiamente en la Guerra Civil de 1875 y en el nuevo régimen económico. Para construir una nueva sociedad había que empezar en un proyecto social. Un proyecto social y una escuela que educara a los niños, que los atrajera y que lograra mantener por mucho tiempo, para educarlos en la lectura y escritura. La Primera República de 1819 a 1875 le había apostado a la ciencia, al derecho, a la naturaleza social y al individuo, pero no lo pudo llevar a cabo. En la Segunda República de 1876 a 1920, esta entregó su alma por la religión, la ley moral y el hombre cristiano. Sociedad y religión. Ocupar el territorio. A finales del siglo XIX llegaron a Colombia multitud de congregaciones religiosas con la finalidad de dedicarse a la educación y de crear instituciones de educación. En 1864 se fundó la Congregación de los Hermanos Cristianos. Abrió una de las primeras escuelas para la formación de maestros que luego se conocerían como normales. De las congregaciones que llegaron, quizá la más importante en estos años fue la de los Hermanos Cristianos. Esta fue fundada por Juan Bautista de la Salle. Este educador nació en 1651. Entre 1876 y 1920 se diseña y se construye la nueva instrumentación y la escuela pública en Colombia, lo cual aplicaba darle unidad de uniformidad sistematizada a la educación por medio del método, la disciplina y la identidad, sobre el maestro, la inspección y los... Esto fue un control espacial intemporal sobre la palabra y un apoyo estatal y legal. La obra educativa de los hermanos cristianos y su modelo lasallista. Los hermanos cristianos ofrecieron una experiencia de la cual careció el grupo de liberales radicales de 1870. Experiencia de saber, experiencia para construir una obra educativa y experiencia para llevar a cabo una experimentación. Esta estrategia se modificó en 1930 y 1946. Las congregaciones empezaron a crear universidades, obligadas por los cambios públicos de la educación liberal que recortó sus espacios. Ese saber tenía una disposición especial, pues fue elaborado como comunidad, iglesia y como conocedores de disciplinas científicas naturales. Ese saber estaba escrito y había sido aplicado en las escuelas primarias normales desde los principios del siglo XX. Pero cuando estas congregaciones llegaron a Colombia, trajeron un saber constituido y organizado sobre la educación, la enseñanza y el maestro, cuyos objetivos principales se dirigieron a construir la cultura católica para crear una educación ligada al oficio de la enseñanza y difundir la moral de salvación y renuncia del cuerpo. Los medios más usados por estas congregaciones para lograr sus objetivos fueron un sistema de obediencia
En 1864 fundó la Congregación de los Hermanos Cristianos. Abrió una de las primeras escuelas para formación de maestros que luego se conocerían como escuelas normales. El manuscrito de 1706 fue la guía de las escuelas cristianas, aunque la versión que se divulgó fue la de 1720. El saber educativo y pedagógico instruido fue aquella institución construida a partir de las obras de Locke y Kant. Tampoco una escuela laica como la Escuela Nueva en Europa y como la que propusieron los radicales en Colombia entre 1863 y 1870, sino una escuela cristiana, no las escuelas de los jesuitas, modelo de San Ignacio, o de los jansenistas de Pont Royal, es un modelo francés, sino una escuela cristiana al estilo de las escuelas de Juan Bautista de la Salle, que es una... La reforma de 1870 había mostrado la importancia de las escuelas primarias en la educación de las clases populares del pueblo. El balance de esta reforma fue de gran importancia porque fue por ella que se comenzaron a construir la Dirección de Instrucciones Públicas y la Escuela Primaria Oficial. Esa reforma no se abandonó en cuanto a esta construcción de escuela, la que se transformó fue la manera de hacerlo. Y el saber educativo y pedagógico introducido fue aquella saber educar en las escuelas. La red de educadores católicos en aproximadamente 20 años construyó un modelo de enseñanza que cambió la instrucción pública del siglo X1X. Saber enseñar. La educación y la escuela habían sido pensadas y construidas con el modelo cristiano, que no es otro que el modelo del alma. Este modelo no estaba alejado de la realidad de la economía del trabajo. Las congregaciones pensaron en aspectos como la higiene, las condiciones de trabajo de los individuos y de los niños en especial. La enseñanza católica tiene la particularidad de ser una enseñanza que se dirige a cada uno de los individuos, sobre los cuales hace recaer su aparato institucional y disersivo. El modelo de enseñanza en Colombia fue crear una cultura de saber enseñar. Esta cultura del saber enseñar se debía construir desde la normal, pues esta es la institución la que forma a los maestros cristianos. Los hermanos cristianos no solo se apoderaron de la normal más importante, la normal central, la usaron también para difundir su propio saber de enseñanza. Hasta 1930 existían en el país 29 normales, entre las más importantes los números de estudiantes y reformas y becas fueron la normal central de Bogotá, la de Antioquia y la normal de Tunja. Los hermanos cristianos llegaron al país en 1890, traídos para dirigir un colegio en Medellín. Luego abren otro en 1892 en Bogotá. A partir de 1903 dirigen la Escuela Normal y el Instituto Técnico Central de Bogotá, que administraron hasta 1930. En la normal se enseñarían en el saber de enseñar en los institutos, las escuelas de artes y oficios, el saber un oficio y una técnica manual, manufacturada o trabajos agrícolas. Desde 1893 se difunde y se extiende el tema del niño en toda la instrucción pública en Colombia. Desde 1886, momento en que comienza una incipiente industrialización y desarrollo urbano. Las ideas sobre los niños, la higiene, la moralización, la crianza y la protección hacen parte del nuevo régimen de la instrucción pública. La difusión de este saber sobre los niños y los hombres se hizo desde distintos registros escolares y urbanos como revistas, legislación y prensa, pero sobre todo desde la misma escuela y los modelos de enseñanza. Con ellos se buscaba crear un campo de percepción y una manera de sentir y ver a los niños y la educación del hombre. Esta cultura de los niños, de la escuela para niños y el educador de niños sirvió para construir tres grandes modelos de formación del niño: la normal, la escuela de artes y oficios y la escuela primaria. La escuela primaria y la normal fueron dos procesos de reestructuración. La escuela de artes fue una innovación de los hermanos. También crearon instituciones de protección de la infancia en los hospitales, en casas de infancia. Se construyeron estas instituciones no con el fin no solo de adecuarse a la ley, sino también de hacer realidad los discursos de Red Católica del Grupo de Comunidades Católicas.
La educación del hombre a través del alma. La educación que se conoce y sustenta por la parte de la Iglesia, las congregaciones, escritos católicos, se dirige al hombre, pero lo trata como un cuerpo incompleto, imperfecto, que hay que desarrollar. Es el alma, la parte espiritual, moral y racional, la que debe dirigir el cuerpo. El hombre no es pensado como un ser empírico. No hay que observarlo, conocerlo, estudiarlo en su medio y en sus funciones. Por el contrario, el hombre ya solo es conocido al conocer lo que es el alma. Los libros del catolicismo son objetos que conocen del alma, pues esta es una entidad trascendental y metafísica que no está sometida a las condiciones de ninguna materialidad social o cultural, como si lo está el cuerpo. La educación que se aplicó en Colombia es una deducción del saber sobre el alma, lo que significa ni más ni menos que es una aplicación de los libros, doctrinas, saberes y experiencia de las congregaciones, de los escritos católicos, los legisladores y las instituciones no hacían sino proteger, divulgar y reproducir. Las figuras de la pedagogía de las facultades del alma consideran que este conjunto de enunciados sobre el alma fue efectivamente apropiado y difundido en el sistema de educación primaria colombiana entre 1890 y 1935. Entre la definición del santo y de la ciencia del hombre, no solo desaparece el corazón, sino que aparece el cuerpo del niño. Y de estas dos cosas nobles, el niño es educado por un educador cristiano, un maestro, que es el que lo debe llevar a su fin. ¿Cuál es su salud, la virtud y la instrucción? Aspectos que pertenecen a la definición del 1950. El tiempo también se modifica, es modificado en toda su extensión, pues ya no solo es el tiempo sino también el espacio el que se considera en la educación.